días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a Tramadera Podcast, nuestra segunda temporada. ¿Qué capítulo? No tengo idea, ya no lo vamos a decir. Una de las cosas que viene en esa temporada, para evitar y no tener pues errores de números, de numerología y astrología, es no decir los números. Entonces cáncer, nada, del tal día, no, y el capítulo tampoco. Siempre dicen el número cuando empieza. Al principio lo decíamos, pero ya hay un punto donde no, comenzamos a enredarnos, entonces como que no, ¿para qué? No, y para productividad también, digamos que podamos grabar 2, 3, 4 capítulos y no decir, en cuál íbamos, en cuál tal, entonces mejor así, o que podamos rotar uno para adelante, otro para atrás, pero bueno. Exacto, entonces no, pues bienvenido nuevamente, Edwin, ¿cómo vamos? Hombre, bien, pero ¿por qué tan acelerados, Diego? No sé, estoy como afán, estoy enérgico hoy. ¿Será por el café? He tenido buenas noticias, de pronto es el café. Sí, todo es ¿café una de chimba hoy. Este es café de Balboa. ¿Sí? Muy rico, muy rico. Bueno. No, Diego, contentos con calorcito en la querendona trasnochadora y morena. Y en el estudio... Obviamente aquí hace calorcito. Algún día tendremos un sistema de aire acondicionado. Pronto. Pero no, es pronto. Porque vean que nosotros antes decíamos, no, bueno, tenemos nomás 2 micrófonos, vamos a arrancar con esto. Lo de la cámara estamos haciendo con una GoPro y vea ya cómo vamos. Sí, arrancamos con cero. Yo dije, no, pues invertamos los micrófonos, está la grabadora, cámara, démosle. Ya, más ahí de fondo se logra ver un poquitico como la calidad y en comparación a la de ahora, pues, no. Quiero que diga el nombre. Hoy estamos patrocinados no, bajo el lente de una... No, lente no. Sería bajo el sensor, si lo vamos a decir así, de una Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro con un sensor Super 35 milímetros. Estamos grabando en ProRes RAW. No, ProRes, perdón. Este no graba en ProRes RAW, sino ProRes normal. Y estamos con un 1835 1.4 de Sigma Art. O sea que ya que quería la referencia. Sí, o sea pues, que para las personas conocedoras dice... No, para el que le gusta decir, wow. Hombre, mejoramos, pasamos de una GoPro Chinese, ahí suavecita, y pasamos a una Sony Handycam, y ahora estamos con Blackmagic. Y la idea es seguir grabando con esa o con una Sony Alpha 6. Pasamos de una GoPro normalita comprada en China a una cámara que se utiliza para grabar cine. ¿En cuánto tiempo? Un año. Vea, pues, un año. Imagínense en un año cómo va a ser la vaina. No, mejor dicho. No, pues ya es un estudio de televisión. Vamos a estar nominados en TV y novelas y todo. Hoy traemos un invitado muy especial, alguien que quería que hace rato viniera a charlar en estos micrófonos sobre todo un tema que a mí me interesa muchísimo como realizador, como cineasta que soy. Sebastián Vargas Montoya, o Sebastián Barmón, como le dicen en el bajo mundo. Sebas, bienvenido. No, muchas gracias. Gracias, Diego, y a Edwin, que lo acaba de conocer también. Me había hablado Diego hace tiempo, ¿no? Vamos a hacer un podcast. Y bueno, se hizo el podcast. Del principio le había dicho para que también participara. Es que no, es que no sé, es que aquello. No. Todo tímido, sí. Pero sí, fue como, bueno, esperemos a ver, móntelo y hablamos. Y bueno, espera que esté grabando con la Blackmagic y ahí sí. A mí sí no es con Blackmagic, yo no estoy. No, a mí, póngame equipos, a mí no me ponga eso que no ha mirado la marca de los micrófonos y no se va. No la mire porque se va. No, buenísimo, contento, o sea, es un tema que nos encanta, ¿cierto? Es un tema fascinante que se puede vincular con muchas cosas. Es un tema del que hay que hablar, en el que hay que equivocarse, acertar y muchas cosas. Y bueno, me encanta poder tener esta charla con ustedes hoy y que podamos hacer un podcast alrededor de esto. Me parece impresionante. Es que no hemos hablado del tema ni siquiera. No, está esperando para que le digamos nosotros. Sí, no, yo quiero... ¿Tú ya sabes qué es el tema que vamos a hablar? No es el tema, pero tenemos varias cositas que hablar. Listo, genial, vea. Sebastián Vargas Montoya, @ Sebastián Barmón. Juan Sebastián Barmón, sí, no le puedo quitar el Juan. Es alguien que aprecio mucho no solamente por la persona y la calidad de persona que es, sino por el talento que tiene para la producción musical, en especial bandas sonoras, cinematográficas o de realización pues de audiovisual en general, para series y supongo pues para comerciales y también para varios temas alrededor de lo comercial también, ¿cierto? Sebas, contanos un poco como la tramadera tuya, ¿dónde sos? Pues, ¿cuál es la historia tuya? Bueno, eso ¿Dónde naciste? De forma concisa, en la medida de lo posible. Listo. Sí. Es que hemos tenido que se me lo voy a cortar. O sea, yo soy un retazo de muchas cosas. Digamos que por diferentes motivos he estado en muchas partes del país. Yo nací en Bogotá y me crié en Bogotá.
viví un tiempo en Cali, otro tiempo en Los Llanos empiezo a tocar arpa y allá es donde empieza mi carrera musical, por decirlo de alguna manera, sin saber. ¿A qué edad 9 aproximadamente? años, empecé a los 9 años, con un amigo de toda la vida. Ujú. El man se retiró, se dedicó a los negocios y yo seguí con la música hasta el día de hoy. Siempre quise ser ingeniero electrónico. De hecho, siempre tuve mucho contacto con la ingeniería electrónica, pero nunca, pues, o sea, cuando yo estaba en 11, yo dije, no, o sea, esto, yo no me veo en una oficina ni me veo, no, 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 yo creo que la música es el camino y bueno, hasta el sol de hoy, una motivación constante, acortando, pues, todos estos cambios en la vida me llevaron a aprender diferentes cosas, a nutrir el lenguaje musical y a poder desarrollar la perspectiva de que, bueno, lo que yo quiero es componer, ¿no? Uno empieza siendo un instrumentista, queriendo ser como tal, o como X o como y después empieza a evolucionar. Yo empecé escuchando metal, rock, ska, bueno, un montón de No se géneros. le nota, no se le nota. Sí. A los que nos están viendo ahí en Facebook o en YouTube. Y, Para que no lo escuchen, tiene pelo largo. pequeño detalle. Y me fui sumergiendo mucho en las bandas sonoras y en la música clásica. O sea, si no Ujú. parezca, yo soy bastante, ¿cómo decirlo? Diverso, pero al día de hoy me siento muy conectado con la música clásica. Ujú. Eh, el legado de los compositores y los compositores actuales, siento que hablan de unas cosas que son muy curiosas para mí y que me ha costado muchos años poderlo entender y cada vez uno entiende un poquito más. Entonces, digamos que la combinación de todo esto me delegó a mí como esa función. Componga música y mire a ver qué pasa. Entonces ahí estamos, en eso estamos ahorita. Tengo Esa es una como, pregunta. Para uno llegar a esos niveles, ¿cuál sería como el camino o el paso a paso educativo y personal para poder llegar? Porque, digamos, lo que tú decías, tú empezaste como pues, a tocar instrumentos, con el arpa y demás, pero ya para llegar a hacer bandas sonoras, eso no es como, ay, Sí, si no de dos la noche a la tambores, dos mañana, cositas pues. y chao. eh, pues bueno, a ver. Esa respuesta tiene hay Muchas muchas aristas. respuestas. Esa pregunta tiene muchas respuestas. Ujú, Porque, digamos, hay bandas sonoras y compositores de bandas sonoras que lo hicieron realmente simple. Su música es muy simple. Son ujú, músicos que no profundizaron demasiado y hacen grandes bandas sonoras. ujú. Entonces, Por siento que ejemplo, es, por ejemplo, Hans Zimmer, entre comillas. ujú, Conocido por las películas de Christopher Nolan, por ejemplo. ok, Piratas del Caribe y otras así. Exactamente, eso. exactamente. O ahorita la última Dune, que ganó otra vez el Oscar a Mejor Banda Sonora Hans Zimmer con Dune. Ujú. Ujú, Eh, o incluso Gustavo Santaolalla, el Un gran argentino. productor de acá de Latinoamérica. Y él lo hizo, o sea, siendo un gran músico, pero pues digamos no es una música en la que haya profundizado mucho, sino que tiene un estilo con unos elementos y esos elementos los explota al máximo y hace que ok. genere un estilo y demás. Entonces yo creo que en bandas sonoras en particular no es la complejidad, sino como otras cosas, que creo que poco a poco iremos abordando esas cosas. Para contestarte concretamente, mi experiencia en ese camino ha sido el estudio diario, porque Ujú, para mí el estudio es parte fundamental de poder mejorar el lenguaje, mejorar las capacidades técnicas, mejorar la calidad de producción. En el mundo en el que estamos tan globalizado, uno no está compitiendo solo contra la gente de su entorno, sino contra la ujú. gente de todo el mundo. Ujú. Entonces uno necesita desarrollar esas habilidades y el estudio diario es fundamental. O sea, para mí los libros, las masterclasses, los videos de YouTube, todo esto es fundamental porque ahí está la actualización. Y como es una disciplina en creación constante, como la mayoría de las disciplinas, Ujú. siempre hay que estar reinventándose y buscando nuevas técnicas, nuevas formas de composición. Creo que ese es el camino, o al menos mi experiencia es la que me ha ido llevando a conocer más personas como Diego, como Ujú. Edwin, y Eso, poco a... Él ya te conocías de antes. sí. Esa parte de pronto no la sabías. Cuando hicimos el cortometraje de Rockstar, lo que conlleva verte, Ujú, ellos en ese momento fue que como contemporáneo después del estreno, cuando conocimos a Sebastián y a Juan Pablo, un saludo a Juan Pablo, si por ahí está, que seguramente va a estar escuchando este podcast, Ojalá. y que también es un futuro invitado acá. Pensaba venir hoy inclusive, pero por temas de tiempo no pudo. Ya te habían conocido a ti, por ejemplo, por esto, porque nos ayudaron digámoslo, a revisar la banda sonora, a recomponer una de las bandas sonoras de uno de los cortos, y ya ujú. hoy por hoy, pues aprovecho adelanto detalle de la película Mi Expreso Hip Hop, que es un
corto, medio, largometraje. No sé ni todavía qué es. Es un hijo. Sebastián es el músico compositor de la banda sonora. Y también de Súper. las canciones, ¿no? Mejor dicho, ahí hicimos un trabajo bastante bonito. Diego, ¿sabe qué? Yo tengo tantas preguntas. Yo sé que usted... No, como dice, no, es que realmente cuando yo traigo un invitado es para que tú también yo- yo- despegues en preguntas o en sea, cantidades. yo soy muy preguntón y esa es la Buenísimo. vaina de la madera de esto y es porque a mí me gusta saber qué, cómo, cuándo y dónde, Ujú. ¿cierto? Y hay muchas cosas porque, o sea, ustedes dos son comedores de cine, pero yo soy más de afición. Ok. Pero cuando me veo, me suele pasar de aficionado, de cuando ya me veo la segunda vez de la película, o uno empieza a observar detalles, a escuchar detalles, a sentir cosas diferentes. Entonces, no sé, eso me llena como de preguntas y de cosas muy, muy chéveres que sé que van a salir así a lo largo del podcast. Comencemos por la que te llegue en este momento. Random. Es claro que la música y las bandas sonoras en cualquier producción tienen tonos felices, tristes, melancólicos, ta, ta, ta. Eh, ¿Cómo llega uno a saber cuál es su tono? Porque lo decíamos, lo hablabas ahora. Hay unos compositores que se van por unas líneas, Ujú. otros que son un poco más simples, otros más complejos, otros más Star Wars, otros más cosas más pequeñas, pero transmiten. ¿Tú por cuál crees que te digan, es que necesito algo así? Yo soy. Bueno, desde lo que entiendo de la pregunta es los elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos Ujú, elementos estéticos que sí. brindan como esa emoción que quiere el director? Y con qué Y cuándo ser emoción. complejo, digámoslo, musicalmente, o cuándo ser de pronto como más simple. No, no iba a decir minimalista, pero creo que no cabe la palabra allí, porque minimalismo ya vendría siendo más un estilo, Ujú, pero sí más bien simple. Por ejemplo, hablamos de Hans Zimmer. Hans Zimmer el mismo se dice el mismo que su música es muy simple. Ajá. Pues alguien la escucha, pues obviamente sin conocimiento musical y dice, guau, pero es que este man, esa música suena brutalísimo. pero llega, Y llega y bastante. Y llega. no, y es que el hombre tiene un sentido bastante comercial en la música. Pero entonces Ujú. hablemos, no recuerdo el nombre del músico compositor de el italiano del Padrino, pero ya estamos hablando de una música mucho más profunda. No sé en cuanto pues a técnica, me atrevería a decir que sí es súper compleja. O incluso Ujú. Star Wars con John Williams, Y que también Star Wars, que ahí estamos también hablando de es otras. otra y es muy instrumental, pues muy clásico, por así decirlo. Exacto. Entonces, yo creería que va un poco como la pregunta va a dos partes, ¿cierto? Ujú. Sí. Como a cuál sería la versión tuya, si más a lo simple, más a lo complejo o hacia qué, y los elementos. Yo diría que al día de hoy no tengo una versión específica que yo diga, yo compongo esta banda sonora. Para mí Ujú. es muy importante la versatilidad. A mí al día de hoy me encanta experimentar. Por ejemplo, con Diego hicimos hip hop mezclado con sonidos electroacústicos, con un poquito como de orquesta, un poco de muchos elementos. Y siento que al día de hoy es muy valioso esa mezcla que se puede hacer. Entonces, Ujú. yo creo que más que instrumentos, hablaría de elementos armónicos y melódicos, incluso Sí. rítmicos, con lo que tú puedes describir algo. Por ejemplo, Diego me dice, no, es que me encantaría mostrar el ego de la persona. Entonces uno cómo muestra el ego sin una letra, cómo Mm. muestra el ego. Entonces el ímpetu. Entonces yo interpreto el ímpetu como algo rítmico que está constantemente atacando ese ímpetu. Ujú. Entonces ese ímpetu, si yo lo siento de esta manera, trato de representarlo en la música de esa manera. Y ahí en bandas sonoras el director dice, no, está muy fuerte, no, está muy suave. Ujú. Entonces es como un trabajo conjunto, en realidad. Las bandas sonoras siento que es un trabajo conjunto que uno lo va como dándole forma. No sé si Ajá. respondí la Sí, sí. pregunta. No, total. Sino que, o sea, yo me meto en la película. Ok. O sea, Ya dice, vas por ejemplo, el escuchando. ímpetu. No, es que yo soy muy gráfico, entonces cada vaina que tocamos, o Ujú. sea, siento que me pasan como Como cortos, imágenes, cortos de imágenes. películas, como así, Ujú. aquí pasó esto, aquí sonó así, aquí sonó así. Y Diego sabe que yo soy así, como que la cabeza Muy siempre está tuk, visual. tuk, 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 tuk. Pero sí, no, chévere. Yo No tengo sé. también esa parte visual, digámoslo, Ujú, pues creo que si no, no me funcionaría mi trabajo y lo que quiero hacer con el mundo del cine.
Y también creo que tengo cierta sensibilidad a la música, sin conocimiento, porque tengo un conocimiento, yo te decía, yo sé tocar 3 acordes en la guitarra y ahí para allá, no cuente más. Y tengo de pronto algo de ritmo básico, pues como cualquier persona que sigue una canción de rap o de hip hop, o de reggaetón, pues para tirarnos algo más paila, pero el reggaetón no es malo, tiene muy malos cantantes para mí. Ok. Entonces, pero pues con esa apreciación, digamos lo que creería yo, y lo digo también con el cine, uno no necesita ser un conocedor. La parte intelectual y de conocimiento es para los críticos o para los que hacen o para los técnicos. Yo creería que no se necesita saber de música para apreciar bien la música. Tú, por ejemplo, Sebas, o sea, ¿cuál sería, por ejemplo, una banda sonora que tú digas muy conocida que a ti te encanta y por qué? La banda sonora de Howard Shore, El Señor de los Anillos. Es una banda sonora que tiene tantos elementos tan valiosos y que le llega a cualquier persona de manera fácil en un blockbuster como El Señor de los Anillos. Que bueno, para mí el formato de la orquesta termina siendo uno de mis predilectos. Para mí la orquesta siento que brinda los timbres, los colores, que son únicos, diversos y grandiosos. Para mí es completamente inspirador el formato de orquesta. Y haber utilizado la orquesta de una manera tan motívica, porque lo hizo de manera muy motívica. Los motivos son esos pequeños fragmentos musicales que representan un estado o un personaje. ¿Sí? Entonces tú escuchas ciertos motivos específicos donde aparece cierto personaje o donde hay ciertas cosas, cuando se une un ejército o un reino, o bueno, en fin. Y el resultado tan profundo de que después de años y años, porque yo la he visto por lo menos 20 veces cada una de las películas promedio, a lo largo de los años la sigo escuchando. De hecho, cuando venía me estaba escuchando una de las piezas porque es algo con lo que me siento muy conectado y que ha llegado como a un nivel desde mi punto de vista artístico. Yo siento que una banda sonora a nivel muy personal puede ser muy buena, pero tal vez no tan artística. Quiero decir, hay bandas sonoras que son populares y tienen esa función comercial, ¿sí? Como el que vende el nuevo álbum de yo qué sé, Linkin Park. Ajá, sí. Sí, que son grandes. Que su música es muy buena música, pero siento que no tiene esa función artística. Exacto, está hecho para vender y para ser también rítmico y como de un disfrute sin algo profundo. Un reggaetón. Yo creo que la palabra concreta para mí sería trascendental. Esa banda sonora para mí es trascendental. Ajá, sí, lo entiendo completamente porque, por ejemplo, la música de los 2000, pues hay mucha que fue trascendental. O sea, por ejemplo, sonidos tan diferentes, y si los vamos por la parte del rock, sonidos como Limp Bizkit, sonidos de Linkin Park, sonidos de Madonna, que tiraba también sus vainas. Trascendieron tanto que a 20 años después vuelves a escuchar una canción y dices, y mira que siguen siendo música que fue pensada para ser comercial, ¿sí me entiendes? Ajá. Sin una intención de pronto trascendental y terminan siendo trascendentales. Que de pronto pasa eso, lo que tú dices, con esta película pues siendo un blockbuster y es una música que está pensada como, digámoslo, me atrevería a decir, épica para un blockbuster, termina siendo trascendental. Sí. Y aún así, pues ya no yéndonos pues tan atrás, hay otra película que es The Revenant, de Iñárritu. De Alejandro González. Alejandro Iñárritu. Y el compositor es Ryuichi Sakamoto, un japonés. Y esa banda sonora es todo lo contrario. Utiliza 2 acordes y una percusión nativa. Utilizó los timbres de la percusión nativa de América, porque está basado, no sé si lo has visto. No. Diego sí lo ha visto. Me la he visto. Yo también me la he visto bastantes veces. Con esa película ganó el Oscar Leonardo DiCaprio, por fin. Ah, ya. La del oso, todos celebramos eso. Sí, la del oso. Y esa banda sonora es trascendental para mí. Es una banda sonora trascendental. Y es simple como tú lo dices. Sí es tan simple porque si tú me dices, yo no la recuerdo tan simple. Pues, obvio. Digamos en términos musicales. Hablando simpleza, como pocos elementos. Utilizando pocos elementos. Es un... O sea, no puedo hacer la armonía con la boca, con la voz. Pero es como un suspiro. Un suspiro decadente para mí.
Y eso es toda la banda sonora, constantemente. Y son dos motivos, donde está la orquesta y el otro donde es una percusión. Simple, técnicamente, compositivamente es simple, pero artísticamente es trascendental. Es trascendental. Ujú. Es que eso es lo que tú dices, termina siendo trascendental. A veces inclusive ni siquiera con esa misma intención. O sea, ¿será que el mismo compositor, te lo pregunto a ti también como compositor, termina siendo esa la intención? ¿Ser trascendental o simplemente como lograr... o no quería quemarse mucho. No. O simplemente como encontrar, o sea, o de pronto termina siendo trascendental el hecho de cómo logro representar esto de una forma no tan compleja. Yo diría lo siguiente, Diego. En la música, desde mi punto de vista, lo artístico está en lo que menos se pretende, sino en lo sincero. Para mí la palabra clave es sinceridad. Cuando hay sinceridad en la música, eso trasciende todas las fronteras del ego, de cualquier cosa. Sí, porque uno se convierte como un instrumento. Hay un maestro de Estados Unidos que está vivo que se llama Kenny Werner. Él manda masterclasses gratis con su programa, y el man es el director del programa de Forless Master y de Berkeley. Y da masterclasses gratis. Yo esta pandemia me le devoré las masterclasses que daba los miércoles, y él habla de un concepto específico y es ser el instrumento. Usted no es el dueño de su música, usted no es el dueño, usted no tiene que pensar que usted es el dueño, usted es un instrumento que deja pasar eso. Y siento que esa sinceridad, ese pasar eso, es ese arte que creo yo que es como un conducto que trasciende, lo trasciende a uno y trasciende todo. Es como un ente vivo, es algo complejo. Qué bonito que hayamos llegado a eso, porque mira que yo también pienso algo y tú dijiste una palabra que los que me conocen suele ser recurrente esa palabra en mí, ese no ser pretencioso. Yo le decía, yo hablo mucho con Santiago cuando pues hablamos de cine o con el equipo, entre todos, yo digo, a mí algo que no me gusta en el cine y es cuando se intenta ser pretencioso. ¿Qué es ser pretencioso al menos desde lo visual, desde lo narrativamente visual? Es cuando, a ver, pongamos algo comercial para que se entienda, por ejemplo, un Justice League de Zack Snyder. ¿Cómo es que Sí. Zack Snyder's Cut, que es el corte La de Zack segunda- Snyder, la la segunda última versión. versión, que es una película de 4 horas en comparación a la anterior de teatros, que la terminó otro personaje, que tampoco, ese sí que menos tenía una intención pretenciosa, más allá como de cumplir y que le pagaran, pero Zack Snyder sí tenía una intención más pretenciosa de hacer como esa gran película de cómics, esa gran todo esto, blanco y negro, 4 horas, un formato no tan pensado para la televisión porque terminó mostrándose en plataformas y las plataformas son la nueva televisión. Entonces tratando de ser muy profundo, pero cuando uno trata de ser tan profundo, al menos como desde de esa pretensión de es que yo soy profundo y seré muy profundo, termina siendo para mí muy hueco. O sea, termina acabando tan profundo que termina siendo hueco. Entonces una película que funciona, son 4 horas, posible pues que una película en 4 horas no funcione. Pero no es eso. Y si tú miras, por ejemplo, ya lo comparas con alguien muy trascendental que ya falleció, el gran Andrei Tarkovsky, director de cine, con películas como La infancia de Iván o Andrei Rublev, que a mí me marcó muchísimo, o este Stalker, que es una película basada en una novela. El man realmente lo que quería era mostrar cómo la naturaleza influía en la vida y las decisiones de la humanidad. Realmente toda su obra está basada en eso. Y si tú lees, por ejemplo, lo que el man pensaba de su propio cine, el man decía, yo no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y estoy muy inseguro de lo que estoy haciendo, pero pues siento que debo hacerlo. Entonces es como, solo lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, en mi cine trato como de seguir esa idea de, pues lo estoy haciendo. Sí, siento que tiene que ser así. Ahí es lo que tú dices, dejar ser. O sea, sabes que tienes que hacer algo, pero no forzarlo ni llevarlo a un estado por mostrarlo o por ejecutarlo, sino sea usted parte de eso y deje que todo vaya fluyendo. Y ahí es cuando ya, exacto, llévelo y que todo sea como un laguito, que todo fluye y todo fluye, y a la final terminan saliendo obras maestras, como lo que tú dices del Señor de los Anillos o la de DiCaprio. Y eso tiene una contraparte que se llaman deadlines. O sea, ahí está, porque yo puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que le he escuchado a muchos compositores. Tú puedes tienes 2 meses para componer una banda sonora y tú puedes durar 1 mes sin componer una sola nota. Porque uno no sabe. Procrastinación. Porque uno no sabe qué hacer. Es por eso lo que le pasa a Tarkovsky, uno no sabe qué hacer. O sea, yo creo que ningún compositor sabe realmente lo que está haciendo.
porque es una experimentación constante. No, yo me atrevería a decir que realmente casi que cualquier persona que quiere dedicarse al arte no sabe qué está haciendo, Exacto, solo el arte en termina general. haciendo. Exacto. Sí, Es que el arte... es que uno siente eso, pero uno como que trata de explicar, no, sí intenté hacer algo, pero ¿qué intenté hacer? Pero vamos a entrar a un tema muy delicado, De una. que es el arte. Ujú. Porque el arte es como tan subjetivo que es... por ejemplo, si tú ves un Picasso o si tú escuchas una tonada de Mozart o si escuchas algo, a unos les gusta, a otros no lo entienden, otros dicen chévere, pero no tanto. Entonces es algo como tan subjetivo que a la final muchos hacen la de Vicente. ¿Cuál es? ¿Cuál era ¿Para ese? dónde va la gente? Entonces Ah, toda la gente dice es buena, Sí, sí, sí. es buena, es Sí, malo, ya es pasó un malo. fenómeno de masas, pero es que eso ya... Pero yo creo Bueno, que yo pienso que sí hay unos parámetros objetivos en el arte. Pero mira que yo entiendo cuáles van a ser los parámetros objetivos, pero esos parámetros objetivos van a ir ligados también a un gusto propio. Por eso creo que son parámetros objetivos. O sea, por ejemplo, Mozart para mí, lo he dicho siempre en términos objetivos, es detestable. O sea, su música para mí es detestable. Es un nivel de perfección frenético. O sea, yo no sé si el tipo, no sé, hay muchas historias y bueno, muchas el tipo no era que había ya nacido concreción. con ese talento tan innato Bueno, y le salía tan fácil que por eso mismo, no sé. el papá era director de orquesta, la mamá era Bueno. concertina, desde muy niño estaba todo el tiempo con músicos de élite, que era su familia. Cuando estaba muy niño, creo que compuso su primera sinfonía, me puedo fallar por un par de años, a sus 11 años, pero después entiende que no fue él, o sea, su papá le metía mucha mano a cualquier arreglito que hacía, Mm, un genio en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Viene de un nicho musical muy fuerte, claro. desde muy niño logra esas habilidades porque está permeado por el lenguaje todo el tiempo. ¿Qué quiero decir? Su música es perfecta y admiro objetivamente su discurso musical porque es impresionante, objetivamente. Es un nivel impecable que muy pocos genios lo han logrado en la historia. De hecho, hay una que yo respeto mucho que se llama Alma Dotcher, que es una inglesa que tiene ahorita 14 años, que ya ha compuesto 2 óperas. Bueno, es un prodigio al nivel de Mozart, que seguramente en el futuro la vamos a escuchar cada vez más y más porque es impresionante. Pero yo no me podría sentar a escuchar Mozart más de una hora. Porque es algo asfixiado, hermano. A mí me asfixia Mozart. Sí. A mí me pasa con alguien así muy conocido en el cine y es uno de los que pues, sí, o sea, si no sabes de cine mínimo lo has escuchado por algún lado. Stanley Kubrick. Sí, sí. Me pasa exactamente igual lo que tú sientes con Mozart, me pasa con Kubrick. No voy a decir detestable, Pero porque... pero sí voy a decir pretencioso. A ver, hay una película que es la más conocida, me atrevería yo a decir, porque pues es como de cultura general. Se siente como una gran película de cultura. Es una gran película de cultura. Es una película muy bien hecha, muy perfecta. Para su época, ok. Sobre todo para su época, ¿no? Y es que a hoy todavía no quizá de poquito la revisité y era como que, sí, pero vuelve y me causa la misma sensación de... Siento que el man quería mostrar que la tenía muy grande, hermano. Es como que es eso, es como que se te termina, pues lo voy a decir, lo estoy diciendo a modo jocoso, paisa, nosotros. Sí, sí, sí. Que a mí me gusta a veces no ponerme tan hipertécnico, pero termina mostrando es que miren mis grandes efectos y a muchos de ustedes les va a costar años llegar a esto. Es como que el man ya tenía tan claro Estamos lo que hablando sabía de Space hacer. Odyssey, ¿no? Sí, la Odisea del Espacio. Ajá. Y es una película, me parece muy buena película, una película perfecta en todo sentido. ¿Qué tal la banda sonora, por ejemplo? A ver, sinceramente te voy a decir, no me he sentado a analizar la banda sonora, porque yo cuando analizo una banda sonora tengo que escucharla sola. Tengo Pero que cerrar los ojos. casi toda la banda Tengo que cerrar sonora los no es ojos. original. Son piezas del Sí, repertorio clásico. son piezas de otros, pero por eso mismo, es más, tengo entendido que incluso se le creó una banda sonora y que él la rechazó. O sea, después de ya tenerla toda lista, el músico Ok. completo la rechazó y puso clásicos de otras obras. No sabría decirte qué autores, pero yo hablo desde lo visual, es como pasamos 8, 10, 15 minutos viendo tomas de cómo él logra representar el espacio y es como que no sé, a mí personalmente es como que Un choque. está bien, pero porque nos quedamos en eso y queda como una especie de ballet donde están bailando, donde está bailando todo pues esta figura espacial que él crea pues con estos artefactos, esta visión de futuro, pero siento como que
pero ¿por qué nos quedamos en ello? O sea, está bien, la película es muy trascendente, la película habla de la humanidad. El personaje de la película, pues como para no hacer spoilers por si alguien no se la ha visto, y que se la recomiendo que se la vea, es lenta y larga, para que sepan, pero termina siendo como el viaje de la humanidad. Está bien, hay unos significados profundos que cuando uno la resume, listo, pero ¿por qué se quedan eso? Está bien, y son efectos geniales, pero ¿por qué? Mi pelea es eso, entonces no me hace sentir cómodo a mí. Ajá. Pero y si de pronto era la misma fascinación de él de poder ver esos efectos. Sí, o sea, ya no lo tenemos acá. Como no métale más, yo quiero ver más, dele más. Y tampoco, vea, nada de lo que yo diga afectará la reputación que él tiene, ni va a cambiar eso. Ajá. Y sigue siendo uno de los grandes, y lo considero uno de los grandes, y hay otras películas de él que me gustan mucho más, que por ejemplo esa que es la más hablada. Ajá. Pero termino sintiendo eso algo parecido con parte de la obra de él. Como hay otros que no han intentado eso. Por ejemplo, vamos a remitir a nuestro core, pues por así decirlo, Víctor Gaviria, que el hombre, mucha gente le critica su cine por sentir que es como sentirse como porno miseria, siendo el hombre mentor mío, pero yo, escuchando las palabras del hombre, cómo describe su cine es que el man ve poesía en una realidad social cruel, ve poesía en esa crueldad. Mucha gente dirá, pero no, ¿cómo no va a haber poesía? Pero pues metas en una iglesia y vamos a ver a un hombre crucificado, sangrando, pues si eso no es arte, entonces ¿qué es arte? Pues mira que ahí me metí en un tema ya. No, y que estoy notando que hay diferencias con la música, porque en la música sí hay cosas más objetivas que uno puede ver. Por ejemplo, uno puede escuchar el discurso musical de un autor. Ese discurso musical, obviamente hay que saber de música, pero uno puede, claro. uno puede entender, incluso sin saber, con un poquito de nociones, vea, esto es un motivo, esto es una frase. No, pero así te decía, funciona. para mí era como un ballet en esa película. La música que él termina escogiendo. ¿De quién es la música? No, pues hay varios, hay de Gustav Holst, hay de... Esa que es muy conocida, que se termina replicando como en muchas, se hace referencia hasta la de cuando se está mostrando las escenas en el espacio. Sobre todo cuando está presentando, pues ya está, se me va el nombre, donde llegan después de que salen de la Tierra para poder llegar hacia la Luna, esta estación espacial. Okay, sí. Esta canción, pucha, se me va el ritmo. Yo ahorita no me acuerdo de los momentos específicos. A mí me pareció bastante mala la banda sonora. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo puede uno catalogar que una banda sonora, digamos en el caso de esta película, es mala? Uf, Porque... ahí sí entraríamos en cosas subjetivas, porque ahí sí Exacto. estamos hablando de gusto. Ahí sí hablamos de gusto. Pero, por ejemplo, ¿no sería malo lo que acaba de decir Diego, que, digamos, en los datos está que él rechazó una banda hecha especialmente para esa, y lo que se hizo fue pegar partes? Yo creo que él le tenía miedo. Puede ser narcisismo incluso. Puede ser. Tal vez de pronto, pues podría ser, sí, digámoslo, de pronto es que yo quiero escoger qué canciones y escojo estas. Que Pues, de hay hecho, otros directores que hacen lo mismo. Tarantino. Íbamos a hablar del Es mismo. como el referente, pues que todo el mundo conoce facilito, que el man coge canciones de otras canciones que inclusive no tienen nada que ver con la narrativa, el man las pone ahí. Zack Snyder es otro que hace eso. Para que suene bonito y ya. Y a Tarantino le funciona mejor. Creo que es un punto de otro. vista muy personal del Sí, director. termina haciendo eso. Yo, por ejemplo, o sea, sí me parece genial poder utilizar como canciones que ya existan y adaptarlas a una narrativa, a mi concepto. Hoy, apenas dando mis primeros pasos en el cine, considero que de pronto podría ser un poco más fructífero, pero también yo creo que es un poco de quién confía en quién. Porque cómo es eso de mandar a hacer una banda sonora, a mi concepto me parece pues como que ¿para qué mandó a hacer una banda sonora? O ¿para qué mandaron a hacer una banda sonora? Ya sean los productores o sea él. Si no termina, pues no sé qué porcentaje habrá utilizado. Seguramente habrá utilizado un pequeño porcentaje, espero. No estoy seguro porque no tengo el dato y pues tampoco me voy a poner la tarea como a buscar eso. Eso se lo dejo más como al que investiga. Pero sí es como terminó utilizando otras canciones porque las eligió él. Sí. Pues ahí uno dice, sí, qué tanto es narcisismo, qué tanto es su miedo, su puede ser visión. temor también, o que tenía tan concretas y tan claras las imágenes mientras escuchaba su música, la música, tal vez, que tal vez ya lo piensa de esa manera y se quiere quedar con eso. se quiere quedar con esa idea. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Pero, dale. Para cerrar la cuestión de él, cómo una banda sonora puede ser mala o buena. Sí. Es subjetivo en el sentido en que puede estar mediado por el gusto o por la calidad musical. Black Panther ganaba a mejor banda sonora, Ludwig Göransson, un compositor que respeto mucho y que ha hecho muchas cosas con el hip hop,
ha hecho con Gambino varias Félix Gambino, varias piezas piezas, sí. muy interesantes, pero digamos que él se va a África, graba a los músicos en África y llega a Estados Unidos y triguea todos los instrumentos para que suenen como si fuera hip hop. Los lupea, ¿no? Bueno, o no, Los, triguea sí, los pero sí. resamplea, los amplía y los edita para que queden como Un poco lo que se hace en la electrónica, por así Sí, sí. decirlo, a Exactamente. grosso modo, pues. O sea, los sí, una pasa manera por un filtro muy- grosero. Exactamente. Y hace una especie de banda sonora con orquesta y todo, con hip hop, con instrumentos de África. Es una mezcla innovadora, pero que su sustancia pues no es diferente. Simplemente está haciendo ese procedimiento. Le dieron la banda sonora, a mejor banda sonora. Después, La forma del agua, el próximo año, compuesta por Alan Silvestri, el De man Guillermo del Toro, la forma de de la Guillermo sí. del Toro. La banda sonora es extraña porque, digamos, emocionalmente pareciese no estar como conectada con... A mí me pasó. Parece que no está conectada Pero con... a mí, por ejemplo, me encantó. O sea, sí. No, a mí me encantó. sí A mi me esposa encantó. no le gustó para nada. O sea, no se conectó. Y A es. mí la película No. toda me pareció... O sea, porque me gusta mucho Guillermo del Toro, pero esa película no le encontré... A mí me parece No le tan encontró de el toro, me el No le parece- Guillermo. encontré el toro, Yo le siento encontré que el yo- monstruo muy bien hecho, pero no le encontré el estilo... No, y quieres saber algo. A mí, Guillermo del Toro me parece muy chévere. Y No, es como. un genio, para mí es un genio. O sea, y cómo retrata. O sea, cómo plasma demonios, cómo Esos plasma monstruos. sus monstruos. Mm. Porque yo soy una persona que he estado en mundos oscuros, leyendo libros de otras vainas. ¿Te gusta todo ese El mundo de los satanismo o algo monstruos y así. todo eso? Alguna vez estuve inmerso en eso. De William Levitt. Sí. Ok. Y leyendo los 7 infiernos y todo eso. Muy Y chévere. a Héctor Escobar y demás. Ajá. Ah, ok. Y leyendo otros libros un poco más oscuros, pero pesados. Ajá. Entonces, viendo, o sea, cómo los plasmaba, cómo uno, como ser humano libre de contaminación del resto de cosas, observaba en la oscuridad esas figuras. Y ya luego que Guillermo del Toro las plasmaba, uno decía, wow, loco. O sea, loco porque Chévere. fue decirle a su equipo, necesito que esta vaina tenga los ojos así, que sea así. Él que construye tenga los así". monstruos. Mm. Él construye los Ajá. monstruos. O sea, y algo, por ejemplo, muy diferente a lo que podría ser Kubrick en esta conspiración que estamos haciendo. Ujú. Ese tipo es todo lo contrario pretencioso. Yo vi una charla que da en el Teatro Mayor de México. Sí. Bueno, no sé ¿No cómo es se en la llama. UNAM? No, no. No, es en el teatro, no. en un teatro muy importante Yo de vivo y México. creo que en algún momento hablamos de eso. 3 horas dura la vaina, me la vi toda. Eso es un masterclass prácticamente. Y habla de su proceso creativo y no es nada pretencioso, o sea, es Ujú. todo lo contrario, es como eso, dejarlo ser, dejarlo Ajá. ser, dejarlo ser. Ujú. Con La forma del agua hicieron un complejo, el hijo de madre, y todo lo crearon dentro de ese complejo. Bueno, es una locura esa película en su creación. Sí. No se Y imaginaría bueno, uno. Pero no enganchó. no. En cambio, Pues, pero no te enganchó fue a ti, o sea, porque No, la película bueno, le gustó un montón. por eso. Comercialmente fue, creo No, que y- fue medio éxito. Y el pues, no estoy punto, seguro, que no nos tenía- perdimos, el punto que les quería decir es que esa banda sonora ganó el Oscar a mejor banda sonora. Ujú. de A Alan mí sí me Silvestri. encantó. La película, sentí que era como una de sus películas muy personales, siendo una película hollywoodense, pues que claramente Hollywood como industria prima, lo que es comercial y lo que vende, y obviamente por eso le soltaron un presupuesto de esa magnitud a un director como Guillermo del Toro, Ujú. pero siento que fue muy de autor como cuando él hizo la película, como para hacer una referencia a esta que hizo en España. El producida laberinto por- del El fauno. Laberinto del Fauno, sí. Siento que termina siendo muy personal a su manera, sin estas otras películas, por ejemplo, como él dirigió Blade 1 o Hellboy, Ajá. Ujú. que son películas también como entre monstruos, por así decirlo, pero están pensadas más de una perspectiva para que sea comercial y que venda, sin decir que no tenga su toque. Ajá. Entonces, yo siento que a mí se me conectó ahora, eso claramente lo que tú dices. Exacto. Ahí entra una subjetividad, entra temas Ahí de entra el gustos. gusto. Pero yo decía ahorita, cuando nombré el reggaetón, pues que me salió, pues estamos hablando acá como por poner un ejemplo Un poquito general. hater, Diego, del general. reggaetón. No, Hater, te voy a no dar voy a decir más que soy candela. hater porque hay canciones que me gustan y como todos aquí en Latinoamérica creo que crecimos
vimos el crecimiento de eso y no voy a negar que con un par de tragos encima, pues uno está en una fiesta y va a bailar esa vaina, Uy, ya claramente. te veo bailando la bichota. Siento que como, no, que como música, si bien es muy básica, hiper básica, porque no es mentira lo que dice este Calle 13, también, él es reggaetonero también, ¿cierto? Pues como entre rapero reggaetonero, que es fácil de componer. Y eso es una Sí. realidad. Eso no tiene precisamente que desmeritar el género. Para mí es que tiene muy malos cantantes y compositores de letras. Sino que volvemos al tema de lo de comercial. Ujú. O sea, Sí, es sí, sí, sí. comercial. Y sí o sí si lo volcamos a esa parte, sí, evidentemente, pues la producción, obviamente usted debe tener un conocimiento en instrumentos Ujú. o en herramientas o en edición para usted poder hacer una pieza de esas, ¿cierto? No sé, Completamente. o sea, Ahí está el truco del reggaetón, básicamente. Debe tener su don, Claro, ¿cierto? claro, ¿no? Y el gusto para eso, Lo porque otro es te el aseguro se don. vas, no sé cómo será si vas haciendo un reggaetón. Seguramente por no creerte la misma película no te sale. Ay, hombre, a No, mí no no, que no no, te pueda salir como musicalmente en composición, pero no te sale igual a que pronto lo hace no, algún beatmaker yo que se dedican siento a que ello. no me saldría igual, ni a ningún beatmaker le saldría igual a cualquiera, porque de hecho esos beatmakers, o más bien esos productores, ya tienen sus estilos también. Es que es Ajá. eso, es que va un poco como también Y lo relacionado a que yo eso. quería, pero que iba a Sí, terminar. No, termina, perdón Sí. que te quité la palabra. que ahí el rollo es, por ejemplo, yo siempre había querido como opinar un momento cuando dijeran eso. Es que no, es que el reggaetón es malo, pues, realmente no es malo, No, no, no. es comercial. Viejo, es comercial. Lo malo es que usted no esté montado en esa ola comercial, ¿cierto? Digamos, eso sería lo malo. Pero sí, obviamente debe haber un equipo, por una parte, creativo, que es como, viejo, hay ya muchísimas canciones de reggaetón, no podemos sonar como eso. Ujú. Entonces, Hay qué algo muy fuerte, hay pitidos. algo muy fuerte alrededor de eso y es que el que menos hace es el que más se ve en el reggaetón, por ejemplo, o en los géneros populares. Sí. El que menos hace es el que más se ve. Y Ujú. usualmente no son personas ni siquiera que estén muy metidas en la música como tal, Ujú. sino en la figura pública, en ser Correcto. figura pública, en ser Ujú. una diva. Ujú. Pues hablando en términos generales, en tener esa actitud de diva que es muy difícil también Sí, que y es poder casi un manejar esa showman, presión. una showgirl, Exacto. pues. Sino que eso, Y eso es complejo y eso también. es complejo Eso es porque una densidad. Pues, sí, eso es complejo. Ahí hay y- cierto tipo de arte, pues, que ya se vuelve un poquito más abstracto para definir en cuanto al gusto masivo, pero pues, yo creo hombre, que eso es complejo porque funciona. si nos ponemos a ver, viejo, es usted darle la vida a un proyecto. Usted se vuelve un proyecto. Ujú. exactamente. Marica, y usted darle, o sea, Proyecto público. un proyecto Ujú. público, literal, usted no puede Muchas ir al veces que baño ni siquiera no- usted es el dueño de ese proyecto. Ajá. Exacto, termina Usted siendo el mismo usted está estudio, ahí- la usted disquera. está ahí O el montado y- productor. Ajá. Exacto. Entonces, al final, y como para concluir esta vaina del reggaetón, para que nos... Sí, sí, sí. pa' No, que porque no estamos haciendo nos ahí, sino llama- más bien como haciendo un análisis Ajá. de esta Estamos, no, está perspectiva. usted, hermano. A mí no me metan ese ¿Qué? cuento. No, yo siento que es como un análisis. No, pero- porque yo pero vuelvo realmente- lo que dije ahora. Yo no es que odie este género. No. De hecho, de niño quise cantarlo. O sea, yo fui un niño que creció en el barrio escuchando rap y luego quise cantar reggaetón. No me salió, la verdad, no me Ujú. funcionó. Conocí a otros que sí les funcionó más. Ujú. Luego intenté tocar guitarra, tampoco pues funcionó. Ya luego me di cuenta que es que lo mío no era eso. No era esa vaina. Pero siento que sea malo. Sí, y a la Siento final, que es, o a sea, mi gusto a la, es eso. a la final son gustos. Sí, Son sí, total. gustos. Y aquí viene mi pregunta ganadora de la noche, el día de hoy, sacada en la tómbola. ¿Cómo para una persona que produce música y debe estar todo el día escuchando, ya sea instrumentos, tonadas, la misma naturaleza, eh, evita contaminarse del comercio, de lo comercial, para poder llegar a eso? Porque digamos, Qué buena si, pregunta. si todos sabemos, nosotros estamos en un triángulo, el cual es reggaetón, música popular, ranchera y ahorita banda. Pero tú dices, listo. Pero lo estás hablando desde la música más Ajá, escuchadas, pues, exacto. los top. Entonces tú dices, me voy a meter a hacer expreso hip hop, ¿cierto? La Ujú. banda de expreso hip hop. ¿Cómo haces para descontaminarte de todo eso y decir, true? Yo siento que esa pregunta también tiene varios niveles de profundidad. Porque, a ver, lo primero que yo respondería es que una persona como yo, del común, que monta en bus, que va a los lugares concurridos, que va a espacios públicos, que
es imposible que yo no esté contaminado o permeado un poco por esa música comercial. Una persona que No está nos aplica, aislada. creo que a todos, ¿no? No, Sí, Alma sí. Docher no. Alma Docher es una niña que creció en un lugar aislado, donde sus papás le dieron una educación de élite, pues, Ah, ok, donde bueno, está sí, sí, aislada. sí, sí, ¿Me sí, sí. entiendes? O Pues sea, estamos hablando de, de Ujú. la gente que tiene la oportunidad de eso, ¿no? por eso, Pues, Ajá. desde mi experiencia, yo no creo que yo pueda estar descontaminado, digamos, de todo ese contexto. Ujú. Aún así, no me genera atracción. Y siento que ahí es donde está lo clave. Ahí es la clave. No me genera atracción, no me genera gusto, Ujú. por el motivo que sea. No me genera gusto, a pesar de que es una imposición. Porque acá venimos a un tema más delicado todavía, que es el gusto en realidad. Porque es que el Ujú. gusto muchas veces no uy. es, no somos dueños del gusto. Es que es una Sí, sí, es locura. verdad. Pero Ujú. nosotros no somos dueños del gusto en realidad. Las tendencias, por ejemplo, miremos las estéticas, las vestimentas, modas, algo que tenemos tan normalizado, las modas. Pues las modas son cosas que se han vendido, como el sueño americano, se vendió con la Total. música, se vendió con las series de televisión, se vendió con las Se películas, vende a través de los medios. se vende a través de los medios. Es una idea que no es arte, es una idea comercial que se hace para vender. ¿Cómo están vendiendo Corea del Sur? A través de sus idols y a través de Ajá. de esa estética. Sí. Entonces todas las latinas y los latinos, ojos allá puestos. Lo mismo está pasando de allá para acá, con el reggaetón y con una vida más suave. Siento que es un desfogue. Y ese Ujú. desfogue, hay un libro de Herbert Marcuse que se llama El hombre unidimensional, donde habla de eso, incluso con la música clásica. Es que la música clásica tiene unas complejidades que muchas veces no se interpretan, sino que en Europa, entonces el teatro, la gente es de corbata, élite, Ujú. empresarios, demás, donde no están allá escuchando nada, donde están en un entorno donde pueden desconectar o no sé, eh, exacerbar su ego, su poder, su control en un entorno donde lo que menos importa es la música, lo que importa Ujú. es el estatus. Y que están allá. Y eso representa Exactamente. estatus. Entonces, eso no es un gusto, sino otras cosas, pero bueno, está permeado por un contexto. Pero entonces, Y si es que ya ahí ya nos metimos en un tema bastante claro, profundo de ya análisis, obviamente. trayendo, pues como ya retomando aquí a tierra, la forma de irse saliendo de lo que uno está es empezar a sumergirse en el mundo. Yo cojo y me meto, pum, las referencias del director cuáles son, y me meto en el mundo, empiezo a indagar, a indagar, a indagar. Veo videos documentales sobre hip hop, veo cuáles son las Ujú. tendencias, por qué esto, por qué aquello, y qué puedo proponer yo. Termina Sí, siendo en parte algo académico, ya desde que, como lo plantea Sebastián, porque en pues, parte es así. porque si bien Sebastián, por ejemplo, yo sé que Sebastián no es un músico que se dedica al hip hop, o sea, entonces tú me Ujú. dices, no, yo voy a hacer una película que va a tener algo que ver con el mundo del hip hop, y cuando alguien me pregunta, no es la película que representa el hip hop pereirano, que pronto varias personas me lo preguntan en algún momento, no, no, pues, tiene que ver, o sea, tiene que ver en parte, pero solo es una parte, es más de cultura y más de ciudad. Ajá. Entonces, también para lo mismo, para que no fuera como esa representación de lo que ya se ve, de lo que se entendería en palabras simples como comercial en el mundo del hip hop, porque también eso tiene muchos espectros. Es que se puede hablar de muchas tendencias, estilos, formas. Creería yo que termina siendo más como, hombre, ¿qué podemos proponer desde lo que tú conoces? Me interesa más. Y lo que tú decías, yo dije, pues, Sebas, me suena un poco como a esto, como para comenzar a dar un norte. Ujú. ¿Qué hacemos? Me gustaría que suene algo distinto, no suene a lo que de pronto el rapero o la rapero a quien le gusta mucho el rap o el hip hop le suena a lo que ya se esperaría. Es Ujú. un poco eso. Sí, total. Así. De esa manera se descontamina el cerebro, el oído y empiezan a surgir cosas a partir de ahí. Es muy importante, en términos generales, poderse sumergir en el entorno en el que uno quiere estar en una producción. A mí me han pasado producciones donde yo no quiero estar, pero bueno, hay que comer, ¿sí o no? Y esas Uy, esa es otra. Esa es. y ahí, por ejemplo, es durísimo descontaminarse de lo que quiere el director, porque el director quiere, no, es que quiero esto, pero no, no quiere eso, o sea, él Ujú. no sabe lo que quiere y es muy sesgado. Y entonces a lo mejor lo que quiere es una cosa, insulsa, que no tiene ningún, o sea, que no quiere, mejor dicho, hacer nada, sino ir a sacar la plata de un canal de televisión o lo que sea y ponerlo a usted a hacer cualquier pendejada. Y ahí es Ajá. más difícil uno poderse descontaminar de la visión del director. Eso es cuando le dicen a uno,
hágame una cosa ahí sencillita. Exacto. Y no- Diseñeme, monteme una Hágame, landing page. hágame Ahí te lo algo, hacía vos, una hágame landing page, algo pues, parecido ahí. a esto, parecido a esto. Sí, sí, vea. así como, Sí, como sí. Que suene este, como este este. referente. Exacto. O sea, es que sí, uno me pone a ver, es Es más que fácil que ya nos le... metimos como en el mundo de la publicidad, y marketing, que pues tú y yo en parte vivimos de eso. Tú Pero- también creerías, también en parte has vivido eso, ¿no? Pues sí, he tenido que hacerlo. Sí, termina siendo como un mundo pues que es lucrativo. Pero no, termina. Te estoy No, quitando la no, palabra. pero sí es verdad, o sea, cuando le ponen a uno en la mesa de, hágame algo así sencillito. Y uno como que mi vida no es sencilla como para que me diga que haga las cosas sencillas. Es lo más complicado. Sí, es lo más complicado. Ven, Diego conoce, yo no conozco, pero me gustaría saber cómo es las instalaciones para uno poder, digamos, las instalaciones tuyas. En Que mi, tú digas, plum, ahí es donde creo, este es mi zen, este es mi lugar. Espacio de creación. me gustaría hablar un poco de históricamente, cómo ha sido, ¿Cómo- no solo lo cómo has mío, llegado? no solo lo mío, sino un poco en general, cómo ha evolucionado. Ujú. En principio los compositores, una de las primeras bandas sonoras que conozco o que se conocen es de Max Steiner, compositor alemán, austriaco creo, que compuso la banda sonora de King Kong. Sí. En esa época podríamos hablar de un compositor con una hoja, papel, ¿sí? Lápiz, un piano y listo. Y eso es todo. Y mándelo a la orquesta y después si se va a grabar entonces al estudio y bueno, y eso era todo. Progresivamente el productor musical y el compositor se ha ido fusionando por presupuestos, por facilidades, por muchas condiciones. Entonces, al principio yo como componía con la guitarra y iba transcribiendo. ¿Sí? Entonces transcribía en el computador, guitarra, computador. Después entendí que tenía que, si quiero obtener clientes, tengo que producir. Y producir es ¿qué? Aprender instrumentos de manera digital, aprender a procesarlos, aprender toda esta parte. Entonces empecé a incorporar cosas, invertir en equipos y entonces al día de hoy mi set es teclado, controlador MIDI, computador, monitores de estudio, audífonos, tarjeta de sonido, guitarra, arpa. El arpa sí no la dejaste. La arpa sí No, la el dejaste. arpa ahí la tengo en la casa. Y poco más. Y software, muchísimo software. Y el ambiente. Yo tengo los monitores que yo compré, son los monitores que tienen un sistema que se llama Room Correction. Entonces, lo que hace uno es calibrarlos y ellos se calibran con el ambiente. Entonces, como yo no soy el que va a grabar instrumentos, sino que los instrumentos usualmente los grabo de Juan Pablo y demás, allá es donde grabamos, que él sí tiene paneles y tiene un tratamiento acústico más adecuado para grabación. Entonces, allá es donde grabo los instrumentos. ¿Qué pienso en un futuro, por ejemplo? O algo que va a suceder. No sé si puedo hacerme una publicidad aquí. Hombre. La que Ortiga, quiera. el 11 de agosto. El 11 de agosto tengo un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia que va a interpretar una obra mía. Wow. Y lo vamos a hacer en un lugar acondicionado para eso. ¿Qué aspiro yo en el futuro? Que cuando vaya a hacer una banda sonora vamos a hacer una película, la de las piernas. Uy, eso es un Es que la de spoiler. las piernas. Es un spoiler. Es que, La de los es que pies. un La proyecto los pies. de los tantos que yo voy escribiendo poco a poco y que es un proyecto que obviamente es bastante, perdóname que te interrumpa, pero pues como para poner contexto, es un proyecto a futuro. Él dice las piernas porque tiene algo que ver con eso, pero va más. es una obra de género que a rato estoy pues como trabajando. Entonces, Sebastián algún día le conté la idea, yo de, mira, tengo esta idea así, 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 y el hombre ya incluso adelantó composición desde ahora, que es un proyecto como al mediano plazo, porque sí necesita mucho presupuesto, Entonces, ahí continúa. Entonces, ¿cuál sería la Gracias. forma? Se compone la música en mi estudio y se hacen las maquetas. Esas maquetas, cuando se aceptan, entonces ya imprimo partituras, se manda a la orquesta y a un estudio grabamos. Y eso es lo que se queda. Y esos stems, que así se llama cada uno de los canales de audio que queda, el resultado de esa grabación, se mandan, ya sea si lo voy a producir yo o a un productor aparte, que va a hacer la mezcla y la producción de la música para entregar el corte final de video. Y todo esto sucede en Santa Rosa En de Santa Cabal. Rosa de Cabal actualmente, exacto. Vea, Así es. para los que nos están viendo de Santa Rosa de Cabal, Sí, para muchas amigos. veces, pues se lo digo yo que soy santarrosano Ujú. de toda la vida. Hace 2 años estoy viviendo en Pereira, pero toda la vida he sido de Santa Rosa.
Y, por ejemplo, esta calidad, o sea, calidad musical, de interpretación, actoral, de muchas cosas en el arte, eh, no se veía, Incluso política. incluso política. Mm. O sea, no se veía. No sé, a hoy, pues no para ahondar mucho en la parte política, pero a hoy con lo que está sucediendo, la construcción del nuevo Ajá. teatro, espacios mucho más abiertos desde la administración para artistas, se está Ujú. viendo mucho eso. Entonces, eso da cosas muy chéveres Sí, hacia seguro. el municipio. No el pueblito que todo el mundo dice, sino hacia el municipio, porque hay talento, mucho talento, y hay mucho por trabajar. Total. Entonces, es muy chévere. No, y se necesitan esos espacios y que otros impulsen más esos espacios, hablándolo desde lo Ujú, político y Yo también lo cultural. hasta el momento, digamos, no me he vinculado de ninguna manera. Yo soy como un ermitaño metido en una ujú. cueva que salgo cuando me llama Diego, no mentiras. Pero, pero sí, muy aislado, pero sí me encantaría a futuro poder involucrarme un poquito en Santa Rosa con proyectos. De hecho, Ujú, tenemos un proyecto con Juan Pablo muy interesante y unos estudios en ujú, donde se puede hacer todo este proceso y lo podamos hacer allá. Porque sale más barato y porque va a generar un entorno musical que va a beneficiar a músicos, productores y demás gente del medio, ujú, que es algo a largo plazo, ujú. que ojalá suceda. Eso hace parte, digámoslo, de lo que hablamos, que hablamos en otro podcast, porque pues no sé el orden en que lo vamos a ir sacando en este momento, no hemos Sí. decidido eso, pero de construir, digámoslo, no solamente como decíamos esos espacios, porque sí tiene que ver lo político, pero también tiene que ver, digámoslo, lo cultural y los movimientos culturales. Ujú, Yo soy creyente de que desde acá de la región se puede construir, digámoslo, como en los espacios para la industria desde acá y no todo tenga que ser tan centralizado en las ciudades principales del país. Yo creo que desde el eje cafetero se puede construir, digámoslo, como esos, voy a hablarlo, estudios sí, estudios para producción de cine, por ejemplo, en el caso de nosotros, pero ujú, que no solo sea para eso, sino también sea teatro, también el tema de la música y que vamos a estar muy relacionados unos con otros, ujú, también obviamente no el deporte, porque es el que más, digámoslo, se puede visibilizar más fácil, sino también para crear artísticamente hablando. Y de pronto se pueda, eso mismo vaya fomentando más la industria que está creciente, hablándolo desde el cine, pues que estamos trabajando en ello, que si Sebas no solo trabaja conmigo, trabaja también con otros realizadores, eh, podamos tener ese espacio y no tengamos que ir a Argentina, Alemania, no sé, a una cantidad de lugares donde ya está creado todo eso, o un Hollywood, por ejemplo, que ya ujú. tiene todos esos espacios, los estudios, la gente que hace, sino podamos hacerlo nosotros desde acá también en Latinoamérica, desde Colombia, que es uno de los países, insisto siempre, más avanzados en cuanto a, en Latinoamérica, en la ley de cine, las leyes de cine pues, que Mm. promocionan Sí. la producción no solamente local, sino también extranjera. Ahí hay un punto interesante que me parece importante citarlo, con relación a que el teatro, Ujú. lo visual y la música está muy relacionado al día de hoy. Una masterclass que vi de Harry Gregson Williams, él es el compositor, por ejemplo, de la banda sonora de Shrek. Ujú, Él decía, en la música o en las bandas sonoras no se trata tanto de la música como tal, sino de las relaciones. O sea, yo siento que el éxito de Hollywood son las relaciones que ellos tienen. Ujú. O sea, de encontrar un equipo de trabajo, crecer ese equipo de trabajo y empezar a generar cosas con los que vengan detrás. O sea, como un andamiaje Exacto. que vaya creciendo, pero en equipo, porque en realidad no funciona esta industria si no hay equipo. Si no hay Entonces, sí, es no. que es la industria siempre va a estar de la mano pues con las personas, o sea, es que la industria son las personas. O sea, todo esto que yo digo de los espacios son personas, sí, o sea, tener el estudio genial, pero pues el mm, estudio y quién me hace exactamente. allá que mañana Eso. yo no sé, monto un estudio de televisión pero bueno, quién me lo opera, qué técnicos tengo, qué personas ahí. Donde tengo el cámara, donde tengo el audio, donde Exacto, entonces no vamos a tengo. tener personas, no, todo parte desde las personas que crean. Y que creen. Y que ¿Y creen. qué creen? Exacto, no, sí, Esa es la porque más complicada. ya la Mm, otra es la que suele pasar en las regiones, por ejemplo, en el país como nosotros, en un país como Colombia, que se suelen ir ya sea para las ciudades principales, los mejores talentos, o se van del país. mm, Como de pronto, digámoslo, suele pasar con Sebastián, el CERNS, como le decimos nosotros, Ujú, un pelado practicante de un equipo mío de audiovisual. Pues el hombre es una muestra de lo que se puede crecer, hasta donde se puede llegar si se busca esa intención, que en algún momento lo ujú, hablábamos,
Él está trabajando en Dinamarca, está trabajando para Lego. Él es un animador 2D y me atrevería a decir yo en este momento también es 3D. Bueno, no hace rato no hablo mucho con él, pero el hombre es un genio. O sea, desde que lo conocí es un genio. Un talento increíble. Pero él sí, por no ver esas oportunidades aquí localmente, dice, no, yo me voy para el exterior. Y quémense ustedes en ese país. No creo que haya sido la intención, pero creo que más es como yo quiero irme hacia afuera, quiero irme hacia afuera y no quiero quedar, no me quiero quedar a esperar a que haya algo. Yo, sin decir que ese punto de vista sea malo, porque creo que es un buen punto de vista, está bien, es válido para cada quien, eso, yo soy más partidario de construir. Eso es un proyecto a largo plazo, ese sí es un a largo plazo, Eso 20, es 30, largo. 40 años hasta el último día, y dejar paso a que otros puedan crear. Es que yo creo que ahí viene lo del propósito. Eso es parte de uno de los Viene propósitos, inclusive de nosotros, de la empresa, de Rockstar. El de verdad ayudar a fomentar eso desde el hacer también, porque sin hacer, pues ahí nos quedamos. Qué lindo sería tener un estudio de televisión, de cine. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? Sí, total. No, las ideas, en las ideas y en creer en las ideas es que están las cosas. Para eso está la gente, de que crean las ideas. ¿Cómo es el día a día, Sebas, de un músico compositor? No lo hablemos solamente como, pues, como músico compositor y productor musical que eres. Ajá. ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, tuyo? ¿Qué haces? Un día promedio. Pues va a sonar aburridísimo. Yo me levanto, hago ejercicio, termino el ejercicio, me siento a estudiar. La tarde empiezo a mirar, si en ese momento estoy en un proyecto específico, empiezo a mirar qué voy a hacer. Empiezo a componer, mirar ideas, me pongo a tocar instrumento, me pongo a mirar videos, lo que sea, y en la noche empiezo a concretar las ideas. Al otro día, si la idea quedó muy bien en la noche, lo sigo por la mañana, y si me conecté mucho todo el día, si no me conecté, vuelvo a lo mismo por la mañana, a estudiar, seguir con el siguiente capítulo de lo que sea, y poco más, hermano. Ese es el día. Ese es el proceso tuyo diario. Ese es el proceso ¿Dirías que diario. ese también es el mismo proceso creativo tuyo o cómo llegas a la idea? Yo creo que no tengo una forma específica de llegar a las ideas. No tengo formas específicas. Muchas veces son las maneras menos convencionales. Por ejemplo, la asfixia. A mí Mozart me inspira mucho. Lo escucho por puro interés. Es una relación totalmente artificial la que tengo con Mozart, porque a mí yo lo escucho, esa perfección, de verdad, es que me acuerdo de alguna pieza y me genera, no sé por qué, pues, pero me genera una asfixia particular y me inspira esa asfixia, por ejemplo. O cuando hay muchos problemas, también esas crisis generan mucha creatividad. Cuando todo está bien, como que no me genera nada de creatividad. Como que todo está como en un confort. Eso. Y que se dice, no. No me cuerpo cuesta está... mucho, me cuesta mucho componer. Y, por ejemplo, forzarme con las competencias. O sea, lo que yo siempre hago es forzarme con una competencia. Yo, tal competencia como la que ahorita hice el spam, me meto ahí, me meto de lleno y eso ya es digamos... Un aliento para... Sí, para como un darle. agente motivador Ajá. para estar en esa obra, seguir y lograrlo hasta vamos a competir. Por ejemplo, soy una persona muy competitiva. Entonces eso me ayuda mucho. Forzar las ideas. A veces no funciona, sobre todo cuando hay deadlines. Forzar las ideas. Pero, por ejemplo, eso es otra cosa. Yo, digamos, 2 meses era un proyecto X. Y quedan 2 semanas y yo tengo el 20% del proyecto. Me ha pasado. Esa presión también me genera que yo 2 semanas no pare de componer. Sí, me hace acordar a una sitcom. Termina. Entonces yo siento que no tengo algo específico. A veces es una caminata, por ejemplo. A veces me gusta mucho salir a caminar y en Santa Rosa es muy fácil irse. A la vuelta a la viga. Irse, coger la vuelta a la viga. ¿Usted no ha dado la vuelta a la viga en Santa No, Rosa? No. No, ¿Qué es la vuelta a la viga? Santa Rosa. Pero que chévere. Sí. No, el hombre es ermitaño, no le decía. ¿En qué parte de Santa Rosa? Por la zona rosa. Uf, uy, pesado. Sí. Estoy en descontexto. ¿Cómo así que pesado? La vuelta a la viga. Yo tampoco sé, pero. La vuelta a la viga es subir vía termales. Ajá. Por la de. Termales. Por la de Toboganes. San Vicente. 2 kilómetros, no, 3 kilómetros arriba. ¿Hace cuánto vives en Santa Rosa? 6 años. Ah, no, bueno. 7 años. No, te puedo contar la historia entonces.
hay una sucesión de curvas que hay una entradita, un destapadito que dice La Viga. Ah, sí. Tú arrancas a caminar para ahí. Sí, sí me he Ta, metido. ta, 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 y sales a Lembo. Ah, no sabía que salía uno al Lembo. Yo me he metido por... No, de hecho yo he hecho bastantes más kilómetros hacia allá. Ujú, Pero no sabía que... No lo tenía presente. Pero ujú. no sabía que era como una caminata. Sales al Lembo, del Lembo puedes empezar y bajar hasta la Bomba Italia Ah, y ok. ya sales otra vez ahí. Plum. Y coge el bus y se va para la No, casa. ¿cuál bus? No, siga A pie, siga caminando, caminando. bueno. Sí, no, es chévere por ahí. Entonces, eso, esas caminatas me ayudan un montón, muchísimo. A veces el silencio, a veces el ruido. Ujú. No tengo algo específico que No hay yo una pueda decir, forma. es esto, no tengo fórmula para buscar inspiración. ¿No te ha pasado alguna vez que, digamos, en Expreso, por poner un ejemplo, en Expreso Ujú. hip hop, eh, necesites plasmar tensión y que vives en la zona rosa, en Santa Rosa, y ahora es como que necesito sentir la tensión para transmitirla y sientes las tonadas o la música, pero no sabes cómo transmitirla. O No, sea, no entendí. pasa. ¿Qué pasa en la zona rosa de Santa Sí, No, yo Rosa de no, tampoco. Cabal no, del no, 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 departamento es de que la zona Risaralda de rosa es Colombia? pues la música, el bom, bom, Ah, bom, bom, bueno, bom. ahí no es tan ruidoso donde yo vivo. ¿No? No es tan ruidoso. Ah, Fue muy ruidoso, pero bueno, después de haber quejado mucho y se bajó o sellaron. sea, en la última cuadra, ya cuando vas a salir de la zona rosa, Ya. hacia allá, digamos hacia ahí no es tan ruidoso, no es por donde la porra y todo eso, que eso es Sí. una barbaridad. No, hacia allá no es tan ruidoso. No, porque tengo una amiga que sí vivía encima de, bueno, enseguida, ¿cómo es que se llamaba? Ícaro, Sí, enseguida de Ícaro. sí, ahí está, están arrendando, de hecho, Sí, en este Eso ya momento, saben todas las personas que quieran es conocer pesado. Santa Rosa de no, una Cabal. La zona barbaridad, rosa es una una zona de barbaridad. fiestas. Es- Y ya pueden ir a Ícaro o a lo que vaya a quedar donde estaba Pero Ícaro. la pregunta mía era, ¿no te ha pasado que, digamos, necesites sacar un sentimiento, pues, en notas Ajá. y necesites experimentar ese sentimiento para poder encontrar esas notas? Sí, pero con Expreso Hip Hop han sido experiencias de vida Ujú. que no tienen nada que ver No, con no, el lugar pero donde estoy ahorita. dando, por ejemplo, un O sea, ejemplo, como forzar, sí, como buscar como experimentar. Hasta el necesito momento no lo he forzarme a hecho. mí, De una experiencia de irme a meter, por ejemplo, a algún lugar o de vivir algo, hacer un viaje para... No lo he hecho hasta el momento. pero ¿sabes si normalmente los compositores pueden tomar eso? Que Por- pueden, o sea, que pueden. Si a ti te pagan $5 millones por tu banda sonora, puedes me- hacer lo que quieras. métase por allá, ¿no? Ludwig Göransson se fue hasta África a grabar unos instrumentos. Lo podía hacer a la vuelta a la casa, por favor. Vive en Hollywood. Pero lo hizo porque Ujú, lo quería hacer. Y bueno, eso está muy chévere. Y a mí me encantaría esas experiencias, pero no siento que sean necesarias. ujú, Porque en las bandas sonoras hay cosas, hay unas convenciones emocionales que son generales. La ujú. tristeza, la ansiedad, el temor. En las bandas sonoras tiende a ser muy concreto, a menos de que sean películas muy experimentales. Pero en bandas sonoras hay Ve. unas leyes que son muy concretas. Y esas leyes concretas aplican para desarrollar ciertos sentimientos y eso tiene unas armonías, tiene unas melodías, tiene nombres y apellidos, por decirlo de alguna manera. Ok. Entonces no tienes que vivir lo peor para poder expresarlo. Sin embargo, puede ser muy interesante. Yo Sino, no lo he sino experimentado. que yo hice la pregunta es porque a veces que uno está viendo la película y está sucediendo una escena de una persecución y está la música en su ritmo, tan, 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 tan. Entonces se me vino la pregunta como, ¿será que el compositor necesitaba sentir ese palpitar para poder llegar a esas Pero es que la notas? música te hace sentir ese palpitar. Ujú, O sea, mientras tú estás componiendo, lo estás sintiendo, lo estás experimentando a través de la música. sí, O sea, no necesitas ir a vivir X o Y cosa para experimentar esa sensación. esa es Y muy la buena. música per se, ahora que lo pienso, la música per se tiene que generar esa emoción, sin necesidad de haber llegado a tener que experimentar algo. La música ya te tiene que llevar a ese acelero, a esa aceleración Ujú. o a esa angustia o demás. Porque si no te lleva,
puedes haber experimentado lo que sea en tu vida, pero si no lo sabes plasmar en la música, tampoco funcionaría específicamente para una película como tal. Tío, Imagínense. ¿qué pasó Hay una película. ¿Qué pasó que qué? qué pasó que tuvo como su momento de eureka? No, hay una película. Ah, sí, tuve un momento de eureka, fue porque. ¿Por qué no hacer algo experimental? Que estaba precisamente eso viendo algo de cine experimental, o más bien como tirando a poético experimental. Mirar a ver qué puede salir de pronto. También someterse de pronto como una situación como dice Edwin, que se sienta eso para ver qué puede salir de allí. Y puede servir como un punto de partida de inspiración. Ahora, eso es más como un ejercicio, diría yo. Ujú. Como también trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión es cierto ejercicio. Les iba a decir ahorita que me acordaste a Charlie Sheen, este actor, Ajá. este personaje de Two and a Half, Sí. Two and a Half Men, que el tipo es un procrastinador el tremendo. Y recuerdo que en su momento a su sobrino le dice en un capítulo, el sobrino tiene que crear algo y no sabía qué crear. Entonces le dices como, no, espera, relájate, espera hasta el último momento. Que en ese último momento, la presión de ese último momento va a hacer que esa obra salga disparada de ti, porque el tipo vivía de componer jingles. Sí, Él componía jingles y mandaba ya para que la agencia de publicidad contratara el estudio y la grabaran. Más siempre la componía en su piano. Y el tipo vivía en una casa en Malibu, pues una sí, cosa sí, así, sí. súper millonario. Vivía borracho todo el día, todo drogado. Y esperaba siempre hasta el momento para poder estar presionado y poder sacar las cosas a última hora. Eso es un poco la procrastinación. Y casi yo creería que todos los que nos digamos a crear en cierta manera tenemos gran parte de ser procrastinadores. Sí. También yo soy partidario de que hay que ser profesional. Hay que trabajar. Hay que definir tiempos, hay que definir cosas. Tampoco pues me voy a ir a sentar en un cubículo de 8 a 12 y de 2 a 6 para Ujú. poder trabajar y ser gran profesional. No, hay que trabajar. Las cosas salen haciéndose. Yo soy Sí. partidario un poco de eso. Total. Claro, también a mí personalmente sí me pasa a veces de que pronto hasta el último momento es que me sale lo que necesito hacer. Otras veces donde ya lo voy trabajando desde antes. Entonces, creo que va un poco como... Ahí Todo va a dar un redondeando, equilibrio un poco en todo. redondeando un poco, desde mi experiencia, muchas veces las ideas no surgen no por procrastinar como tal, sino por el hecho de que uno no le gustan No las ideas. fluye. No, y que uno compone algo y no gusta. Si yo no me siento satisfecho con algo que yo he Ujú. hecho, no puedo mostrarlo. Ujú. Sí, y me he tenido que forzar incluso, porque nunca me siento satisfecho con lo que hago. Me he tenido que forzar a ir soltando un poco eso. ¿Qué experiencia sí hayas tenido que ya te haya pasado eso? ¿Qué experiencias he tenido? Que no sacaba nada. Yo duré muchos años con muchísima música guardada y esperaba, digamos, que mi carrera empezase sin haber sacado nada. ¿Qué Jason de tu parte? Exacto, Ese es el exacto. personaje principal de Expreso Hip Hop. Al mal le pasa algo como eso. Sí, exacto, es eso. Entonces, como que tengo y guardaba porque no me terminaba de gustar y dije, no, pues hágale, porque si no, Hay que no, mostrar. no va a llegar a ningún lado. Claro, y uno no va a llegar, uno no va a mejorar si no va soltando. Si usted no suelta, usted no mejora, porque Ujú. mis primeras composiciones eran muy malas, ahorita todavía lo son, pero van mejorando. Pero si yo no las suelto, no voy a verlo en perspectiva, y si no lo veo en perspectiva, no voy a mejorar. Ujú. Entonces ahí está. Créame que algún día podré decir tranquilamente obras maestras, pero bueno, estamos en Yo ese, no, estamos no, en ese, no, no en creo que ese sea proceso. chévere. Para mí no sería chévere llegar a eso. Yo autodefinirme mismo, de pronto te lo entiendo así. Algo mío es una obra maestra. Yo espero Yo creo que una obra mía cause algo en alguien. sí, sí, sí. Positivo, negativo, no sé, cause algo. Creo que Ujú. partiendo de que genere algo más allá del bien chino. Como ese de bien, como de, listo, bonito, bonito el dibujo, pues, no, siento que no, eso sí ya sería muy negativo. Ujú. Desde mi perspectiva, no, eso es también una percepción bastante personal en cuanto a ese Ujú. proceso creativo. ¿Sabe en ese proceso creativo qué sería para mí, pues desde mi punto de vista, una obra maestra? Algo que genere amores y odios, Ok. algo que haga hablar, que los haga discutir a ustedes dos. Y marica, es que a mí me gusta cómo suena el piano, a mí me gusta cómo suena el arpa, a mí me gusta cómo suena esto en esta vaina. O a mí me gusta cómo el director mostró al personaje acá, O no me gusta cómo lo es. que hizo. Oye, el otro no, es que a mí no, a mí sí me gustó, a mí no me gustó. Por Cuando, ejemplo, Zack Snyder de Zack Snyder's Justice Justice League, League. Zack Snyder's Cut sería una obra maestra, entonces, según ajá, eso, porque generó sí, amores y odios, pero exacto. mal. Cuando algo genera amores y No digo odios, males en cantidad. para mí, o sea, para mí es una obra maestra. Y lo he visto con música, por ejemplo,
o con películas, o con series, o con arte, con pintura. Y dice, qué pendejada. Y yo, a mí me encanta, ya. Es que, Yo ahí discrepo. Para mí una obra maestra es una obra que es capaz de sacar a la persona de sí misma, ujú, como que lo pueda desdoblar. Para mí una obra que me desdoble y me deje en el mundo de las ideas o como lo quieran llamar, es una obra maestra que ujú. me saca de ahí, hablando en términos personales. Sí, sí. Y en términos objetivos, pues que la técnica se haya llevado Mm, a una maestría sí, sí. que la que hace que su obra sea una obra maestra. Y yo no lo digo desde mi persona, Ujú, sino desde la labor. ujú. O sea, el componer una obra maestra es mi labor, entre comillas, no porque yo quiera tener ese reconocimiento, sino por tener Ok. la satisfacción de que hice mi labor. ¿Me hago entender? No es desde el ego, creo yo. Pronto sí tiene una carga de ego, Puede claramente, tenerla, puede tenerla. puede Pues es que tenerla. casi todo lo de nosotros es una carga de ese ego, pues que tenemos Claro, todos. hablando del egocentrismo, ¿no? Desde el Ah, ok, egocentrismo, ok, ok, ¿sí? ok, ok, ok. No desde... Ya el egocentrismo desde el mérito también. El Exacto, mérito de exacto. reconozcanme porque Exacto. yo Creo exijo que que no me es desde ahí. reconozcan. Exacto. Ok, Yo creo que no te es desde entiendo. ahí. Válido, súper Puede válido. ser. Son puntos de vista, o sea, hay que estar de acuerdo en estar en desacuerdo también, Claro, creería yo. total. Si no, qué Eh, aburrimiento. Sí. esa es Sí. la obra maestra para mí. Edwin, Es- más preguntas No, viejo. para Sebastián, para el músico compositor. A ti, tres instrumentos que no te pueden faltar. El día de mañana ya se acabó el mundo, solamente puedes tener tres instrumentos que no te puedan faltar. Mm, pues yo diría arpa, piano y guitarra. Ujú. La respuesta ¿Por qué? concreta, ¿Pero por qué? porque son los que sé tocar y ahí compongo. Esa sería la Sí. respuesta concreta. Bien. Eso está chévere. Bueno, vamos tirando antes a cerrar el Pero, podcast porque mi siento que nos última. hemos, sí, no, pero La hemos última redondeado es, muchos temas. ¿qué instrumento te encantaría pues, manejar? Y que te digas que me gustaría aprender tal, porque quiero implementarlo en una obra mía. Ah, hace poquito, hace unas semanas vi unas masterclasses de Ivan Fischer, que es un director húngaro, Ujú, y el man, como director, eran masterclasses de dirección, y él decía, hay que aprender al menos un instrumento de cada familia, un instrumento de los vientos, un instrumento de las cuerdas y un instrumento de la percusión. ujú, Así uno va a entender muy bien cómo es su funcionamiento. Creo que para mí no sería un instrumento, sino tres instrumentos. Uno sería el violín, ujú. otro sería el corno francés y otro sería el timbal, los timbales sinfónicos. Wow. Esos tres. Pero pues estamos hablando de palabras mayores. Cada cosa esa es una carrera completa de vida entera. Cada instrumento. Hay algo que por ejemplo, yo soy un completo ignorante en ese tema, pues de ese tipo de música y demás, que hasta podría decir, dentro de toda mi ignorancia, qué tan importante es el triángulo en una orquesta. Ok, eso es una gran pregunta, particular y gran pregunta. Hay una obra que se llama, en la cual interpretamos acá en Colombia con el director Gorka Sierra, Ujú, que se llama Una Misa por la Paz, de Carl Jenkins. sí. En uno de los movimientos de esa obra, que se llama Gloria, creo, uno de esos movimientos, el triángulo es, pero fundamental. ¿Qué tan Ujú. importante es? Lo que sea importante para la obra. En esa obra, por ejemplo, que te la recomiendo muchísimo, el triángulo es básicamente el que da toda la sustancia. En otras obras, pues vale huevo el triángulo. Sí. O sea, marica, nomás Hombre, en es esa, verdad. ya el resto ya se verá como la vea. Sí, porque normalmente está el triangulito para Yo diría una cosa, tin, Tin, tan, yo tin. diría una tan. cosa, si el instrumento está, es porque Es por importa. algo. Todo importa. Todo Mm, importa. Qué bonito eso. Sí. Me gusta. Todo importa. todo Está importa. chévere eso. Uy, eso tiene que ir en una. Se va en uno de los clips. Sí. Súper, súper, súper. Sebas, mi pregunta que es para todos, aunque antes de eso, una pregunta, dos preguntas. ¿Qué estás haciendo ahora? Ujú, ¿Qué andas haciendo? ujú. No hablemos de Expreso porque ya creo que Expreso como película, como proyecto, que en este instante, a momento de grabar esto, estamos en pro ya de estrenar y de sacar y pues es un trabajo que yo me siento muy satisfecho, afortunadamente, y con ganas de hacer más. Y Ujú. ya como me pasa con lo de ti, es como también soltar.
quieres soltar para seguir con algo nuevo. Exacto. ¿Qué otros proyectos que estás haciendo? Pues obviamente desde una perspectiva general, porque sé que hay cosas que se pueden contar, otras que no, pero pues para Les saber. puedo contar dos cosas principalmente. Ahorita componiendo una obra que se llama CCC. Es una obra de música clásica contemporánea para orquesta. Y por otra parte, una película colombiana también, de un director de Santa Rosa, componiendo la banda sonora de una película que se llama El Paraíso. Película que ¿De qué director? recomiendo, Andrés Orozco. Un genio el hombre. Sí. Una película muy chévere, y que bueno, también con mucha experimentación. Vamos a ver qué sucede, en eso Qué genial. estamos. Wow. Bueno, Sebas, propósito de vida, hermano. Propósito de vida, pues tengo varios. Algunos parecen minucias, otros son más importantes. El general es poder volverme un buen compositor. Ese es mi propósito de vida. Poderme volver un Y buen compositor. los otros. Y los otros pues ya son más específicos. Pues uno ya lo hemos hablado. Yo tengo mucha afinidad con Alemania. A mí me gustaría ejercer como compositor en Alemania un tiempo o toda la vida, no sé. Depende de muchas cosas. Dominar el alemán. Terminar porque llevo mucho tiempo estudiándolo, digamos, no tan disciplinadamente. Entonces no he avanzado muchísimo mi nivel. Pero bueno, eso. Y nada. Estar bien, vivir de la música, seguir viviendo de la música y que vayan surgiendo cosas cada vez más chéveres y conocer más personas. Y bueno. Bueno, tengo otra. Ok. Un consejo para un nuevo y futuro compositor musical, basado en tu experiencia. Un consejo. ¿Qué le dirías a ese Sebas de 15 años? Sea sincero. Ya está. Listo. Contundente. Hombre, a todos en este podcast, en esta segunda temporada, muchísimas gracias de verdad, Sebas, por haber venido a No, compartirnos Diego, muchas esa gracias. perspectiva particular e interesante. Me gusta porque siempre que tenemos muchas charlas, profundizamos mucho. Se vuelve común en estas charlas de nosotros, o se vuelve común charlar con Sebastián de esa manera, Sí. y eso lo hace bastante interesante. Y a vos, Edwin. No, Sebas, muchísimas gracias por venir, por compartir, por aguantar las preguntas mías. No, buenísimo. A mí me encanta, hermano. La verdad, yo me siento como un niño preguntando. No, qué Y fascinante. además porque me encanta como aprender de todo un poco para así el día de mañana que sea abuelo, poder decirle a mis nietos y a mis hijos, Escuches ese podcast. escuche podcast. Y a los estudiantes Y a los también. estudiantes también. Claro, Y todo. buenísimo. Y todas esas historias, créeme que siempre van a salir a colación en una conversación, en un café, en un almuerzo, en cualquier parte. Ah, sí, yo conozco a este, ta, ta, ta. Y eso, lo que hablábamos ahora, tras bambalinas, eso siempre crea conexiones. Conocer personas, conocer situaciones, conocer de música, conocer de cosas tan chéveres, De programación. de programación, de enseñanza, de educación, de música, videos, Voy a hacer un películas. paréntesis acá tirándome un poco el momento, pero es importante. Para la música de videojuegos, muchas empresas exigen que el compositor sepa de programación. Porque, Sí. Buena. exacto, porque es que para videojuegos la música debe estar programada para ciertos momentos y eso está programado, o sea, esto lo programan, que cuando haga esto, cuando lo va a decir pues como un ignorante que soy, cuando 1001 tal haga tal cosa, uno ta ta ta, y el compositor debe saber cómo son esos cambios en la programación. Entonces, si lo sabe para el compositor es más fácil componer para videojuegos. Entonces, por eso lo Datazo. exigen. Datazo. Por eso lo exigen. Datazo, qué buen dato. Y hay premios también para eso, para bandas sonoras de videojuegos Claro. muy No, tesos. yo creo que los videojuegos vienen siendo esa continuidad del séptimo arte, ese octavo arte, me atrevería a decirlo. No sé si ya haya otro arte que haya sido catalogado así, yo creería que los videojuegos lo son. Hay un juego que se llama Senua Sacrifice, no sé si lo han visto, el sacrificio de Senua, que es No. una vikinga que tiene un problema mental. Ay, sí. yo lo compré hace poquito para Sí, jugarlo, sí. precisamente. Yo me vi el gameplay no comentar y 4K, me lo vi todo. Pues pucha. Juegazo, me pareció espectacular. Sí, No le voy a decir nada. No me gana porque me lo compré para Y jugar la banda precisamente. sonora es buenísima. Ujú. Bueno, Sí, ahora como más gana lo voy a jugar. sí. Edwin, muchas gracias.
Diego, a ti muchas gracias. Sebas, muchas gracias. Ustedes. Redes sociales. ¿Y dónde los Sí, siguen? donde te encontramos, la música, ¿Dónde todo. quieren ver todo? Sebas vende la música, también las Todo. bandas sonoras que le permiten ok. vender. Yo le permito vender la banda sonora. Próximamente, Expreso De una. Hip Hop. Pues nada, en todas las plataformas de música, Juan Sebastián Barmon. Ujú. Y en Instagram lo mismo, Juan Sebastián Barmon. Y en YouTube lo mismo. En todas partes me consiguen como Juan Sebastián Barmon. ¿Y para cuándo la web? La web, tengo una web, pero no es mía, sino de una marca que tengo, que se llama Music Beyond Dreams, Ujú. donde licencio música. Pero bueno, eso para otro podcast, porque eso es otro mundo, el mundo de las licencias musicales. Oh, Es otro tema Pero gigantesco. ya, de pronto a alguien que le interese ya puede llegar ahí. ya. Al menos la web. Music Beyond Dreams. Lo van a encontrar en Instagram y los manda directamente a la web. Listo. Súper Ahí bien. estamos. Recuerden que ahí estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify Y Deezer. y Deezer. Sí, Deezer. ¿será que todavía seguimos en Deezer? Claro, No estoy seguro. obvio, sí. Porque como resubimos los podcasts, porque Ajá. en la otra plataforma que los teníamos, estaban full mala calidad, y no me creía, me decía, yo lo escucho normal, para mí se escuchaban terribles. Pero- Tidal. Hay que No, subirlo no, a no. Tidal. Ahí Ya les pagan veremos, mejor. Ya veremos. Sí, no, hay que subirlo. No, es que hay que subirlo a esa, Google Podcast, a también Apple, porque mucha gente también escucha solamente en Apple Podcast. Entonces, estamos como poco a poco haciendo que crezca más el podcast. Ujú. Afortunadamente Además, ya la segunda temporada. segunda Buenísimo. temporada oficialmente. Entonces, muchas gracias a todos los que nos hayan acompañado hasta este momento, nos estén escuchando, nos estén aguantaron. viendo, que nos hayan aguantaron. aguantado, que ojalá han aprendido bastante. Si tienen preguntas, cajita de Cierto, comentarios. y de pronto ideas para futuros podcasts. Yo siempre Claro digo que que sí. todos los que ya vinieron pueden volver de pronto a hablar de temas muy específicos, el tema de licencias o algo más. Y ya de pronto invitar gente, pues, o sea, especializar los podcasts en algún momento. Cobramos Sí. por eso. Pero- Cobramos tiquete por eso. O sea, muchas gracias a todos y ahí nos estamos escuchando y viendo la próxima. Chao. Chao.